Nosotros hablábamos en ese entonces de que esto iba a ser Z1, que después yo iba a tener una presión 1 entre el peso específico, y por último yo iba a tener una velocidad 1 al cuadrado sobre el 2G. Z2 la presión en 2 entre el peso específico y la velocidad 2 al cuadrado sobre el 12. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? O sea, y decíamos que esas eran las energías que tenía en cada punto. Cuando hablamos de Bernoulli, entonces decíamos que esto era una constante. Ahora, resulta y viene a ser el caso que como nosotros ahora hemos agregado HL, pues HL me va a hacer esto y esto que está aquí va a ser mi HL. Hasta ahí estamos claros. Todo el mundo. Sí. Ahora, cuando nosotros dimos Bernoulli hace 2 trimestres, cuando yo empecé, yo le decía que Bernoulli se componía de 3: de energía posicional, de presión y cinética, y que en todos los puntos era una constante. Ahora hemos visto que no es una constante, sino que a medida que el fluido va transportándose por el tubo, va teniendo una pérdida que es un HL. Entonces, esto va a venir quedando realmente en este punto. Hasta ahí estamos claros. Lo que yo voy a hacer en mi tubería, al poner las líneas energéticas, es precisamente en cada punto donde yo tengo una pérdida crítica, ir poniendo para hacer 2 líneas. ¿Qué pasa? Que yo ahora voy a hacer una línea que me lleve a Z1 y P1 y la voy a dibujar, y otra línea que va a estar por encima de ella, que me va a representar solamente la velocidad. Z1 y P1 le vamos a restar, a Z1 y a P1 le vamos a restar las pérdidas, porque acuérdense que las pérdidas se reflejan en la presión. Estas 2 líneas son conocidas como línea de altura motriz, y que es Z1 más P1 sobre el peso específico, y la segunda es la línea de nivel energético, que es simplemente la energía cinética, que va por encima de la línea de altura motriz. Estos conceptos de línea de altura motriz y de nivel energético son útiles en el análisis de problemas de flujo cuando son complejos. Si en cada punto de un sistema de tubería se calcula el término presión entre peso específico y se le grafica como una distancia vertical por arriba del centro de la tubería, el lugar geométrico de los puntos me va a dar a mí lo que es la línea motriz. En general, la línea de altura motriz es la suma algebraica de los términos presión entre peso específico
más posición del punto menos las pérdidas por fricción. Cualquiera que sea, ya sea por tubería o ya sea por accesorio. Recuerde que las pérdidas por fricción se reflejan en la presión. Esto genera, estos tres términos me van a generar a mí lo que se conoce como la línea de altura motriz, mejor conocido como LAM, L-A-M. También se conoce como línea de carga piezométrica y es el lugar geométrico de las alturas del nivel del líquido en un tubo de vidrio vertical conectado con las aberturas piezométricas de la línea. Es decir, si yo a mi tubo le pusiera unos tubos de pitón de cristal transparente, el fluido va a subir presión más Z1 menos H. La misma cantidad de tubos me van a mí a delinear mi curva si yo lo pusiera en tuberías. Lo que pasa es que generalmente esto se hace en plano, esto no se hace en físico. Ustedes se imaginan que en la calle, por medio de la calle, una serie de tubitos así, no es posible. La línea de nivel energético es una línea que une una serie de puntos que denota la línea disponible en metro newton sobre newton y se grafica cada punto en la ordenada contra la distancia de la tubería como abscisa. Y sería simplemente a la línea de altura motriz sumarle por encima la línea de altura la línea energética. Por definición, la línea energética se encuentra siempre verticalmente por encima de la línea de altura motriz. Las dos líneas están separadas por una cantidad igual que debe ser la velocidad al cuadrado sobre 2G en ese punto. La normativa me dice que la línea de altura motriz se debe dibujar en azul y la línea energética se debe dibujar en rojo. Dime. Profe, solo para confirmar, la línea de altura motriz sería un Bernoulli despreciando el gradiente hidráulico y el otro considerándolo, pero solo en un punto. No. Okay. La línea de altura motriz es la suma. Es como si fuéramos a hacer el gráfico de Bernoulli, pero vamos a sumar esto más esto y le vamos a restar las pérdidas en ese punto. Okay. Y en cada punto nosotros vamos a sumar, vamos a ver cuánto es Z1 o cuánto será ZX o ZN, PN, y le vamos a restar las pérdidas que yo he tenido hasta ese punto. Y entonces se forma una curva porque va disminuyendo. exacto, va disminuyendo la presión. Y es una parábola. Para que ustedes me entiendan mejor, vamos a hacer el ejemplo en el que trabajamos en la clase pasada y que ustedes debían hacer ahora un nuevo cálculo con una nueva bomba. ¿De cuánto le dio la bomba? 15. De 15. Porque daba 10 y algo. 3. Ajá. Entonces 15. Sería 15. Que si tuviéramos ya en hidráulica 2 hubiera sido 12. Ah, okay. 2 de 6. Pero como estamos en hidráulica 1, 15 HP. Perfecto.
entrada, mire ese detalle. No, Entonces, como hicimos un Bernoulli para empezar a calcular, hicimos una ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2. Esos dos serán los puntos donde yo voy a iniciar mis cálculos para hacer mi línea. ¿Me entendieron? O sea, yo voy a, como yo usé este punto P1, este punto 1, ahí voy yo a empezar mi cálculo. Solamente que lo voy a dirigir y lo voy a poner en ese extremo que está ahí. Déjame ver si haciendo lo hago más oscuro ese elemento. Ese será mi punto 1. Mi eje de referencia va a ir por el medio de la tubería y por el medio de la bomba. Entonces, en ese punto allá arriba, la presión es 0. La velocidad, no, aunque no me importa, la presión es 0, la velocidad ahora no me importa. Y HL ahí es 0. Entonces, si yo digo que la presión en el punto 1 entre el peso específico más Z1 más la velocidad 1 menos HL será la posición de mi punto 1. Entonces, HL es 0, pero es 0. Entonces, la presión, la posición de mi punto 1 siempre es a donde yo empiezo. Ahí, en ese punto, ¿ok? Ahora nos vamos a ir al punto 2. En el punto 2, punto 1. En el punto 2, mi altura, mi presión, va a ser igual al peso específico del fluido por Z. Y como va hacia abajo, positivo. Z va a ser negativo y yo voy a tener el HL de la entrada del fluido a la tubería, porque yo estoy tomando las medidas ahí. Por asuntos de clase, vamos a decir que del eje de referencia a donde tengo el agua hay 3 metros. Entonces, esto va a ser
3 por 9.81, 3, 24, 29.43 También. Pascal. Cuando yo lo divida entre el peso específico, me va a dar 3. Z es 3, negativo porque está hacia abajo. Y HL, ¿cuánto dio el HL de entrada? A mí me dio 0.085. No sé lo demás. ¿Alguien? No digo eso. 0.085. Fue valiosa copiarlo menos. Entonces, Profe, 0.85. entonces la presión en 2 entre el peso específico más Z2 más menos, perdón, HL. 3 menos 3 menos 0.085. Entonces la posición ahí, mi altura Y va a ser igual a menos 0.085. En su papel cuadriculado milimétrico, ustedes ahora van a medir 0.085 por debajo de su eje de referencia. O sea, abajo del eje de referencia tenemos altura. Negativa. Negativa. Y es lógica que sea negativa Que baja. porque yo tengo una bomba que me está succionando. Profe, pero después de la bomba. Ah, no, espérate. Ah, ok. Aguanta, Chucho. Llévame al paso que soy cojo. Porque va a ganar energía. Ahí tiene una chévere. Entonces, yo lo voy a hacer medio al ojo por ciento, ¿eh? Ustedes. ¿Será? Que yo lo pondría ahí. Ahí mismito, pegadito de la línea. Es el punto 2. Exacto. Para el punto 3, va a ser el valor que yo tenía aquí más, como yo tengo ese eje, o sea, ahí no me ha variado en el eje, ¿verdad? Más las pérdidas que yo voy a tener desde la salida hasta la bomba, el pedacito de tubo, los 5 metros que ustedes me calcularon. ¿Eh? El tramo de succión. El tramo de succión. Ok. ¿Cuánto sería eso? Sería menos 0.085 menos El otro tramo es 0.158. 0.158. Eso da 13, 14, 0.243. Ajá. Entonces, pero ese punto es la suma del punto 2 y de... Simplemente El H1. las pérdidas que yo voy teniendo hasta aquí. El Ah, ok. H2H1. La suma no. Gracias. Sí, dado negativo. Y se pone a la entrada de la bomba o al final de la tubería, como ustedes me es lo mismo atrás que en la espalda. O sea, de ese lado del punto 3. Exacto.
Dime, mija. Sí, es que se supone que eso que ellos llenaron ahí arriba era para hacer este dibujo que nosotros vamos a hacer ahora. Porque en ningún momento yo le dije que me llenaran la hoja arriba. Todos lo hicieron, no te preocupes. Ustedes no fueron los únicos. Como te mencionaba, hacer ejercicio, el dibujo al mismo tiempo. No, pero en que ese espacio que yo tengo de ejercicio debería tener dibujo. Sí, bueno. No opinen. Entonces, ¿Cómo era? Cálculo y en la otra el dibujo, en la geométrica o así como tú lo tienes. En una hoja los cálculos y en una hoja el dibujo. No, yo en ningún momento lo dije. En ningún momento yo dije eso. Porque yo estaba pensando en hacerte dibujo. Es verdad, es lo interpretamos. Ok. Ahora llegamos a la bomba. Correcto. La bomba, ustedes me dicen, la bomba es de 15 HP. ¿Correcto? Sí. Sí. Es decir, multiplíquemela por 745.6. Sí, 11.185. 11.185 watts. ¿Ah? Entonces, Para la línea energética. O sea, la potencia depende de la de bomba altura. es igual a la potencia hidráulica entre la eficiencia mecánica, de donde la potencia, si yo tengo la potencia de la bomba, entonces la potencia hidráulica va a ser igual a la potencia de la bomba por la eficiencia, es decir, 11.185 Por 0.76. por 0.76. 8.500. $8.500 watts. Ahora, la potencia hidráulica es igual a HA por el caudal por el peso específico. HA va a ser igual a la potencia hidráulica dividido caudal por el peso específico. El caudal era 0.0. 0.15. Ajá. 8.500 entre 0.015 por 9.810 HA 57.76. 57.76. Entonces, la altura de la bomba va a ser igual a HA menos Y3 o más Y3. Lo que pasa es que en este caso es negativo. Entonces, si fuera positivo sería menos entonces. no sería, me lo sumaría, pero nunca te va a dar negativo. Digo, nunca te va a dar positivo. Como tú estás Es porque funcionando. es como menos y menos y eso lo hace positivo ya. Sí, pero esto es así es, pero como es menos me va a dar negativo. Rafael, Entonces va a ser 57.76 menos, ¿cuánto fue que nos dio aquí? Menos 0.243. Menos 0.243. 57 puntos porque la fórmula es positiva, pero eso está negativo. Exacto, eso es 52. negativo. Ajá. Yo te dije que fue una fórmula.
Y entonces ahora en su escala, ustedes van a subir desde el eje de referencia 57.52. Es decir, Profe, se sube, que ahí venía mi pregunta, porque es una succión y luego que sale la bomba tiene una HA, ¿verdad? exactamente, en el medio de la bomba ya me le aumenta a 57.52. Pierde 0.24 que venía de succión. Ajá. O sea, la bomba me da 57.76, pierde por la succión eso y me queda 57.52. Ahora, otra pregunta. Eso es como para ver de forma gráfica el dibujo que hicimos, ¿verdad? Si en todo el caso de la línea llegamos a un 0, significa que estamos bien, ¿verdad? Sí, es como en topografía, no tiene que cerrar. No. Esto es topografía, el poligonal no tiene que cerrar. No puede dar negativo. Ok, Si da negativo estamos cerrados. exacto. Estamos Nos bien. va a dar positivo. Exacto. Ustedes saben, no nos va a cerrar en 0. Ustedes saben por qué. Porque para que nos cerrara en 0, Debe ser la cantidad exacta. tiene que ser una bomba de 10.2. Y nosotros hemos puesto una bomba de 15. Exacto. O sea que cuando yo llegue al otro extremo, yo voy a llegar con una energía de 4.8 mayor. De 4.8 HP mayor. Me encanta la sangre. Wow. De verdad. Entonces, vamos a decir Hacerlo nuevo. Hacerlo nuevo, bro. Salte unos minutos. Puedes sacar aquí adelante porque no se ve. vamos a decir que ahí yo tengo Ey, ¿de qué hablamos? Güey, 57.52 metros. Eso está muy por arriba, bro. Profe, entonces tú esos puntos 8 se va a volcar Y se me va a hacer la línea energética. ¿Por qué tiene que durar para ahora? No, una línea poligonal, una línea. No, o sea, sí. O sea, de diferentes ángulos. O sea, cada punto no es una línea recta. Exacto, entre cada dos puntos sí me va a dar una línea recta. Pero en la siguiente puede tener una pendiente totalmente diferente. Ok. Ahora vendría, perdón, Después de la bomba. la longitud que teníamos después de la bomba. ¿Cuál fue la longitud? 190. ¿Eh? 190. Sí, pero ¿cuál era la pérdida? Ah, Del tramo de descarga, 23.17. Entonces, 57.52 menos 23.17, Punto 17. ¿cuánto da eso? 23.17, 34.35. Anótenlo por ahí, por favor, para que no 24.35. se nos olvide. Entonces, miren, yo voy al extremo donde yo voy a donde se acaba la tubería, a donde se termina la tubería, ahí es que yo voy a marcar mi punto.
¿Cuánto tú dijiste? Un valor que Y vamos a decir que va a ser ahí. ¿Cuál es el número? 34. Como les dije, yo lo estoy haciendo al ojo por ciento, ¿eh? Ustedes lo deben hacer a escala. Entonces vengo aquí. Esa es la diferencia de el punto de la bomba Aquí. de mi ramo de descarga. La parte de toma de carga de regulación. ¿Por qué? No. Ah, ¿tú sabes? Ah, tenemos. Punto 4. ¿Cuánto fue el valor? Y perdónenme. 34.35. 34.35. Ahora, del otro lado de la válvula, ¿cuánto fue la pérdida de la válvula? 4.93. Entonces, fíjense. Del otro lado de la válvula, a 34 puntos, 35. tú le vas a restar 4. Punto 93, 29.42. ¿Cuánto es el otro? ¿Todo? ¿Cuánto es el otro? 493. Hay que decir 29.42. 29.42. 4.93. 29. Punto 42. 42. El siguiente tramo ahora son los 5 metros antes del codo. Entonces, si vuelvo a estornudar te saco, porque yo soy mojillo. Ay, COVID. ¿Cuánto da eso? 0.69. Lo restamos también, Se profesor. los restan a lo último que teníamos. 28.81. Ah. Vamos. No, pero. Más, yo creo mucho más. No, debería de exacto. Yo valor que al final. 28. Punto 81. Va a ser 2881. Ahora fíjense, ahora viene algo que a veces la gente no entiende. Quiero que por favor me pongan atención aquí ahora. Vamos a variar ya vamos a dejar el eje y nos vamos a ir hasta el segundo codo. Vamos a tener ahí un codo, una altura y otro codo. O sea, lo vamos a sumar todo. Lo vamos a considerar como uno. Entonces, y voy a tener una diferencia de 10 pies. O sea, ya Z no va a ser 0, sino que ya Z va a ser igual a 10. Sí. 10 por Entonces, esa medida, profesor. 10 metros. 10 metros, porque eso es lo que hay Exacto, entre Pero ahí, negativo ahí. porque Es que te había dicho pies. Perdón. Ah, Entonces, ¿cuántas fueron las pérdidas de los dos codos? De los dos codos fue 0.87. Punto ya, 0.87. los dos. Sí, los dos. 0.87. El tramo 1.22. Ajá, eso 1.22 y 10 metros. 9, 0,
No, 12.09. 1209. Entonces, en el medio de la tubería, miren ahí. Eso debería ser al final del segundo punto. Te lo pongo ahí. 2881 menos 1209. 1672. 16.72. Este no me gusta. De nuevo. 72. 16.72. El tramo aquí, H8, que era de 0.69 también. menos 1672. 0.69. 16.11. Ah, 16.11. 16.11. 16.11. No, pues entonces la diferencia de altura ya se considera como pérdida directamente. 16.11 y, o sea, agreguen, súmenle a eso la entrada, o sea, la salida del agua, perdón, la salida. 0.5. Más K era 0.5. 1, no es que la pérdida ahí es 1, K es 1. O sea, a 16 Uno por el puntos. gradiente. Exacto. 0.5. O sea, a 16.11 le sumamos 0.5. Le restas. Ah, le restas. Siempre le restas. 5.61. Y tengo 15.61. ¿Cuánto fue que le restaste? 0.5. Menos 0.5. 15, Por 1561. Le restamos el tramo H8, ese pedacito de 5 metros, Y H9. más las pérdidas por la salida del agua hacia el tanque, Ahora hay que subir. que es K por la velocidad al cuadrado sobre 12. Y K es 1, o sea que es el valor del gradiente. 1561. Hay que subir. Y le vamos a restar ahora La altura de subir. los 3 metros de la altura, y eso me debe dar a mí ahí 12.61. O sea, profesor, desde ese punto 2 que está ahí. H9 a 2. Exacto. De H9 a 2. Ahí hay 3 metros, por eso lo restamos, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí tenemos ya 12.61. Vamos a verificar si tenemos algún error. HA es 12.61. La potencia hidráulica será HA caudal por el peso específico 12.61 por 0.015 por 9.810. ¿Cuánto me da pH? Mira, te pide la. 1 por 0.015. Eso da 1855.56. 1856. 55.56. Señorita. Entonces la potencia de la bomba va a ser igual
Claro. a la potencia hidráulica entre la eficiencia, eso va a ser 1856 entre 0.76. Eso da 2442.1. Punto 1. 1. La potencia de la bomba en HP 2442.1 entre 745.6. 3.27. 3.27. Debió habernos dado 410, 0, medio, un HP. En algún lado cometimos un error. ¿Cuándo Pero fue que no debió ¿Cuánto dar? debía dar más o menos? 4. Debió habernos dado 4 HP. Sí, tenían que dar la diferencia de 15. De 15. O sea, 15 menos 10.5. Ah, menos 12, menos 12, no está bien. Eso es exacto. 15 menos 12, 61, ¿cuánto da? Tiene 2.39. No, pues. Sí, eso da eso. ¿Eh? No confío. Yo confío más en mi cerebro que en la calculadora de usted. Profe, ¿por qué sucedió ese caso? Algo Bueno, pero lo que yo me confundí es la potencia que nosotros decimos es 15 y la que nos dio es 10.5 más o menos, ¿verdad? Entonces la diferencia tenía que ser más o menos 4.5. No, la diferencia tenía que ser Lo que da 15 menos aquello. 2.39. La diferencia tenía que dar Profe, 2.39. también puede ser por decimales. Debe ser por los decimales. Porque se redondeó en pH y en PB. Y en PB. Sí. Sí. aparte de eso no da más. Yo se las resté, los 3 metros, yo se los resté. Pero al subir se resta. Acuérdate que en Es presión, que se redondeó. sí, pero se resta. O sea, y eso fue, llegamos en 18 y pico mil. De 15 bajamos a 12. Para lo menos. De 15 bajamos a 12. No, está bien, o sea, 239, 327 es un HP, eso se debe haber perdido en algún sitio. Ya. Bien. No, tú dices que- Entonces, cuando ya nosotros tenemos todo eso en color azul, ustedes dígame, jefe. Espérate, déjame, no cierre, dame un chancecito, déjame abrir mi horario. Igual. ¿Qué yo busco aquí? Calendario. Horario de clase. Los miércoles choca. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con Daylan para que tú me la pongas martes y jueves de 7 a 9 y que Daylan me ponga mecánica de fluido 2 de 7 a 9, lunes y miércoles. Sí, estoy dando clase ahora mismo. Yo salgo como en media hora, a las 10:30, pero yo hablo con Daylan para que él me la cabe. Daylan. Por supuesto que sí, si no, no se la doy. Y se quedan ellos sin profesor de mecánica de fluido 2. Que a lo de sanitaria 2 le choca, porque los miércoles, que por favor que me la cambien.
desciende. No creo. Y yo me embrujo con Deila. Si ella. Exacto. Martes y jueves va a ser mecánica de fluido 2 y lunes y miércoles sanitaria 1. Ah, no, al revés. Lunes y miércoles mecánica de fluido 2 y martes y jueves sanitaria 1. Ok, vale. Lunes y miércoles. Vale. Vamos. Tu jefe jode. Desde las 8 de la mañana me tiene poniéndome. Sí, se lo voy a decir que ella dijo que sí. Se lo voy a decir que ella dijo que sí. Aprovecha ahí. No mencioné eso aquí. No. Hasta el punto. Realmente en ley y en conciencia, este punto Debería ir al extremo. debería de estar, no, Ah. debería decirme si está ahí. Porque eso me dice que yo salgo, que yo llego con mucha presión ahí. Esa es la línea piezométrica o línea de altura motriz. Hasta la otra. La otra es mucho más difícil, muchísimo más difícil. Ahí falta una. Por favor, pónganme atención. Vamos con la succión primero. Entonces, aquí arriba dijimos que la velocidad es 0. Por lo tanto, la velocidad al cuadrado sobre 2g Es 0. es 0. Entonces, medio círculo azul, medio rojo. H1 aquí sigue siendo 0, así que se me mantiene ahí. ¿Cómo fue, profesor? Digo ya no, perdón, aquí no, ya aquí no. Ahí no, ya tiene velocidad. Ahí dime. Ahorita que se me olvidó, y perdón que interrumpa ahora. Los 3 metros que se tomaron pues son arbitrarios, ¿verdad? O sea, yo pude haber tomado 1, 10, lo que 10, sea. lo que fuera. Para este caso. Y era lo mismo que yo iba a restar Del otro lado. del otro lado. Sí, claro. Entonces, ¿cuánto es el gradiente hidráulico de succión? 0 puntos. 17. Entonces, ustedes van a subir 0.17 por encima de de la salida. Ahí. Y a la entrada de la bomba también van a subir 0.17. En la bomba no hay velocidad. Fíjense que nosotros en la bomba no tenemos ni gradiente hidráulico de succión ni gradiente hidráulico de descarga, no hay. Por lo tanto, se le hace medio círculo aquí.
Ahora, ¿cuál es el gradiente hidráulico? Profesor, De descarga. 0.5. Dime. una pregunta antes de seguir con eso. Ah. ¿Por qué a la entrada de la bomba el gradiente hidráulico también era 0.17? O sea, yo sé que en el tramo antes es 0.17. Porque tu gradiente de velocidad no ha cambiado, tú no cambiaste ni tu diámetro ni tu caudal. Ok, ya. Tu velocidad se mantiene igual. Ok, ya. Gracias. Entonces, aquí arriba sumamos a 3435 0.50. A 2942 le sumamos 0.50. A 2881 0.50. Y así sucesivamente hasta que llegamos aquí al final. Y ya. Pero, profe, pero usted dijo más difícil. O sea, el resultado anterior sumar el gradiente El hidráulico. gradiente hidráulico. Y ponerlo por encima. El truco está ponerlo por encima. Ok. Usted lo puede poner. Profesor, ¿verdad que el 0.5 se lo suma por el gradiente de velocidad? Sí. ¿En la bomba se lo suma también? No, en la bomba no. No, perdón. Ese punto rojo en medio de la bomba fue sin querer que usted lo puso, profesor. No. En la bomba no hay. No, por eso. Hay uno en medio del dibujo de la bomba, profesor. Profe, entonces a todos nosotros se le añade lo mismo porque nunca cambia la velocidad. Nunca cambia la velocidad. Si te cambia la tubería, ya el gradiente hidráulico cambia, entonces tú sí cambias. Dime. En el último punto, el 12.61, ¿por qué se le sumó en esa parte el gradiente de velocidad si ahí se supone que ya la presión ha de Porque tú tienes razón. Tiene razón. Porque ahí ya no tiene velocidad. Ahí muere. Es verdad. Esto fue de que esto no tiene nada que ver. Exacto. Entonces la mala noticia sigue, pero ahora no es martes y jueves, sino digo lunes y miércoles, sino que va a ser martes y jueves. El problema es la hora, profesor. Ese es el problema. De la tarde. Sanitaria 1. Pero a usted no le toca todavía. No, 2 trimestres. Profe, por favor, denle en 2 trimestres. No, en 2 trimestres ya viene la dueña de la clase. Pati. Anda. Pati. Pero Pati dice que es más suave que yo. Así como Delia, que dicen que Delia es más suave que yo. ¿Y qué clase? ¿Le va a pedir material de clase hasta ahorita? ¿Eh? Si usted le va a pedir como que lo que ella haga, o sea, su material, lo va a hacer su. No, yo tengo más materia. Pues yo daba sanitaria antes. Yo daba hasta antes de la pandemia. Y yo mira, hasta antes de la pandemia yo estaba dando mecánica de fluido, hidráulica 1, hidráulica 2, sanitaria 1 y sanitaria 2.
Incluido un laboratorio. No, los laboratorios sanitarios no. Pues yo no subo el tercer piso ni que me maten. Y no me gusta. No me gusta el laboratorio sanitario. A veces que lo he hecho, pero no es lo que más me gusta. Es como la hidrología. Yo la hidrología me la aprendí, la uso porque tengo que usarla mucho, pero no me gusta. ¿Y usted ha dado hidrología, profesor? Ni por ti que me ni amarrado. ¿Quién dijo? Bien, estamos claros entonces en lo que son las líneas energéticas. Vamos a otro tema entonces. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa clase sí. Bien. Miren, este tema es muy parecido a la práctica que nosotros dimos el viernes pasado. Porque lo que nosotros vamos a hacer es precisamente coger una tubería, como nosotros vimos, la hierro organizado, pero de forma teórica analizar cuáles son las pérdidas en un metro. Fíjense que nosotros en el laboratorio medimos un metro. En un metro, diferentes tipos de diámetros. En este caso lo vamos a medir todos. Nosotros vamos a medir todos los diámetros de todos los materiales que nosotros tenemos. Esto se hace para nosotros poder definir cuál es el material que vamos a usar y cuál es el diámetro o los posibles diámetros que nosotros podemos usar. Al fin y al cabo, el que va a decidir qué diámetro es el que vamos a usar es este que está aquí. Pero, cuando ya haga el presupuesto, pero esto me va a permitir a mí decir, bueno, yo puedo coger entre 1 pulgada, 3/4 y 1,5 pulgadas. El que me salga más barato, ese. Y no voy a decir que voy a coger uno de 4 pulgadas o uno de 1/8 de pulgada. Uno porque me va a dar una velocidad muy bajita y otro porque me va a dar una pérdida demasiado alta. Entonces, en este sistema se conoce la regla general de los sistemas, así como el flujo volumétrico que se quiere. Ha de calcularse el tamaño de la tubería que se requiere, o sea, el diámetro, no el tamaño, ahí le debería decir diámetro, el diámetro de la tubería que se requiere para conducir un flujo volumétrico dado cierto fluido. En este caso nos da cuando diseñamos la tubería de una vivienda o edificio y donde conocemos el fluido que vamos a transportar y el caudal que vamos a transportar. La metodología es la de hacer un listado de los diámetros nominales de las tuberías comerciales y analizar 1 metro de cada línea y con estos datos poder escoger el diámetro de la tubería que más nos conviene y que no se exigen en las condiciones de diseño. Entonces, lo mejor para yo explicarle esto es hacer un ejemplo.
Defina cuál es el diámetro a utilizar en una tubería de acero comercial si se quiere que la velocidad del fluido sea lo más cercano a 2 metros por segundo, pero sin sobrepasarlo, y cuya pérdida unitaria no pase de 2 centímetros por metro de tubería. El agua que fluye, el flujo de agua, que corre en el sistema es agua de mar SG 1.03 a 25 grados centígrados y con un gasto, o sea, un caudal de 0.0199 metros cúbicos por segundo. Entonces, mis datos son: el caudal es una tubería de acero, la velocidad deseada menor a 2, o sea, no puede llegar a 2. La rugosidad relativa del acero comercial es 0.000046 y la viscosidad cinemática es 1 por 10 a la menos 7. Entonces, esa es la tabla con la que se empieza. Yo llamo a mi ferretería y le digo, dame un listado de todas las tuberías de acero comercial que tú tengas. Yo tengo de media, de 3/4, de 1, de 1,5, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, de 15 y de 20 pulgadas. Muchas gracias. Entonces, cuando yo tengo eso, empiezo mi trabajo. Lo primero es llevar todos los diámetros nominales a metros. Si me dicen la cédula, pues entonces me voy a las tablas que ustedes tienen y simplemente no calculo, sino que pongo los diámetros y el área. Si no me dan, si simplemente me dicen es acero de 3/8, de 3/4, pues yo lo llevo a metro, esa pulgada, y saco mi área, calculo mi área. Para todas. Una vez yo tengo el área y tengo el caudal como dato aquí arriba, pues yo puedo obtener la velocidad para cada una de ellas. Y ustedes en algunos casos van a ver que la velocidad puede dar números simplemente ridículamente grandes o ridículamente pequeños. Eso es lo que me va a decir a mí que esa no es una tubería que yo debo usar. Por ejemplo, la de media pulgada me dice que la velocidad va a ser de 157.09 metros por segundo. Altísimo. Ahí me está diciendo a mí la de 5 o la de 6 o la de 8. La de 5 yo. Es la mejor porque la de 6 se pasa de los 2 metros. No, de la de 6109. Digo, la de 4, perdón, se pasa de 2 metros. La de 4. La de 5, la de 6 o la de 8. El gradiente hidráulico, el número de Reynolds, D sobre E, F, y por último, entonces, las pérdidas unitarias. ¿Cómo yo voy a calcular las pérdidas unitarias? Velocidad al cuadrado sobre 2 D sobre E por F. Y me da ahí mi pérdida. Velocidad, hasta ahora le hemos visto al revés, le hemos visto F por D sobre E por la velocidad al cuadrado sobre 2G. El orden de los factores no altera el producto. Velocidad al cuadrado sobre 2G por D sobre E. Y miren, aquí me dice que en 1 metro yo voy a tener una pérdida de 1764 metros. Eso es imposible. Aquí yo tengo 7 milímetros, 2 milímetros y 0.6 milímetros.
cualquiera de esas tres, entonces ya yo puedo escoger 5, 6 u 8. El mandato me dice que la tubería no debe pasar de 2 metros por segundo. Si vemos bien, la tubería la T5 cumple, y el otro requisito es que la fricción debe ser menor a 2 centímetros, y todas tienen menos de 2 centímetros, las tres que hemos cogido. O sea, que ya ahora la Y elegimos la más barata. Entonces, a partir de ahí es la más barata. Esa es la tercera tabla que ustedes me tienen que hacer en su libro. Y no la subestimen, porque esta es una tabla que se usa muchísimo cuando uno va a diseñar. Cuando tú estás, porque fíjense, ustedes ahora que están viendo, ustedes ven que en sus planos le dice tubería de media, tubería de 3/4. Se ha hecho esto primero. Para poner eso en ese plano, se hizo esto. Profe, ¿esas condiciones se puede utilizar en la práctica? Sí, la pueden utilizar en la práctica. Entonces al final elegimos la de 5 pulgadas, profesor. Es decir, la de 5 pulgadas. No este jueves, sino en la semana que viene, el jueves, es el parcial. El día 12. Pero ese día también tienen el proyecto. ¿Por qué no dejamos eso para el martes de las 7 con el profesor? No. Nosotros sí que no vamos a hacer la defensa. El martes de las 7. Dejamos la entrega del proyecto para el martes de las 7. Ok. No es que la semana siguiente tengo muchos exámenes y tengo que salir de ustedes primero. No hagamos ya. No hagamos ya. Tengo un ejercicio más bueno, pero No, profe, no. No, así debe. no, pero salió bomba. Literalmente. Bacano, bacano. Estábamos fue entre 4 ingenieros. Profe, es Le de, vamos a hacer 24 también. profesor, ¿es de libro? No, lo fue hicieron sentada ustedes. a la hora del almuerzo en mi casa entre mi nuera, que es ingeniera civil, mi nuero, que es ingeniero civil, Patricia y yo. Sería bueno, el examen de 4. Claro, pero entonces los exámenes son de 6 personas. No, de a uno. No, porque 1 para 4. hicieron 4. Yo no sé ninguno. Yo soy un cuarto ingeniero. Un ingeniero. Y de esos 4, 3 fueron alumnos míos. El único que no fue alumno mío fui yo. No, desde que Ustedes se enseñan a sí mismos cada día. yo aprendo. Miren, visto eso, vamos. Hidráulica 1. El examen llega hasta aquí.
Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy, inclusive lo que dimos hoy. Anoten. Hasta hoy. Ya están todos los documentos, que le habla virtual, profesor. Profe, y no podemos tener leche en el salón. A formulita. No, pero A formulita limpia. yo no lo conozco. Miren, Llévate, no sé. Y esa vaina. entonces miren, ese ejercicio, los ejercicios de línea energética y de lo que acabamos de dar, ahora se me fue, pérdida unitaria. Yo siento que son demasiado largos para ponerlos en un parcial. Entonces, ustedes me van a hacer este ejercicio que está ahí y este ejercicio que tienen ahí, uno de líneas energéticas, uno de pérdidas unitarias, para entregar de forma virtual el día del parcial. Antes del parcial. Eso tiene un valor de 5 puntos. Profe, no tiene límite de tiempo. ¿Y a qué se le quitaría? ¿O al parcial? Antes del parcial. ¿verdad? Está desde el principio esos 5 puntos. Están El profe tiene límite de tiempo. ¿Cómo así? O sea, tiene que No. Tú puedes empezar hoy y entregármelo. No. Profe, pero el examen va a seguir teniendo los mismos ejercicios. Eso es aparte. Eso es aparte del examen. Eso es aparte, es parte del examen, pero los puntos son tan aparte. ¿Cuánto vale? 5 Son puntos vale. 25 más. 25 más. O sea, son 30. Son 5 regalados, porque estos son 5 puntos que deben ser regalados. Ustedes tienen chance de consultarse uno con otro, preguntar por ahí, menos a mí, De los cuatro ingenieros. ¿Cómo así? menos a mí. ¿Cómo así, bro? ¿Cuál de este profe? Noten, atrás, noten por favor que el primer ejercicio primero a la derecha. A la derecha, profe. Derecha. Bueno, que es la derecha. Ah, no. Fíjense, el valor XX, un diseño de reguíos es necesario transportar un caudal de 1 litros por segundo. Los valores XX son los últimos 2 números de su ID. Si este es 00, escoja 15. 03, 103. Construye la línea energética de este sistema. Para que no se La línea del sistema debe empezar desde el río y terminar en el desarenador. Bueno.
Miren, primer parcial 25. Ejercicios AB, miren ahí, ejercicios AB la 5. 5, 10, 25, 35, 45, 70 y 30, 100. Bueno, a ver si alguien se lo gana algún día, pero no se lo han ganado todavía. Ustedes del ruido saben cómo es. Rafa, una pregunta interesante de investigación. Sí. Es que tenemos el plan nosotros. Entonces, vamos a introducir el próximo tema, si les parece. Que ya no va por el examen, entonces. Ya no va a salir. Pero si hay que hacer, hace la vaina. Cuenta con el tuyo. Después tú lo cambias con el tuyo. Bien, miren, hasta ahora, Antes de que te pongas aquí. nosotros hemos estado hablando siempre de tubería a presión. Todo lo que nosotros hemos visto ahora siempre es tubería a presión. Sin embargo, no todo en la vida tenemos tubería a presión. Si yo quiero estudiar un río, los ríos no tienen bomba. Las únicas bombas que tienen los ríos son para sacarle el agua a ellos. Cuando la lluvia cae, el agua que corre por la calle no tiene ninguna bomba. La única el esfuerzo cortante que estas aguas reciben es la gravedad. Es la única. Entonces nosotros vamos, aunque se le llama flujo en canales por facilidad, realmente es flujo por gravedad que se le debería de llamar. Hay uno es flujo por presión a presión y el otro es flujo por gravedad. En ingeniería se denomina canal a una construcción que está destinada al transporte de fluidos. Generalmente lo que se utiliza es agua y sobre todo nosotros los ingenieros civiles lo que manejamos es el agua. Debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, ya que a diferencia de la tubería, los canales están abiertos a la atmósfera. Los canales también se utilizan como vías de navegación. La descripción del comportamiento hidráulico de los canales es una parte fundamental de la hidráulica y su diseño pertenece al campo de la ingeniería hidráulica, una de las especialidades de la ingeniería civil. Algunos ejemplos de lo que puede ser un canal son las canaletas pluviales en los edificios, es decir, por donde cae cuando la lluvia cae al techo, las canaletas que hay alrededor, eso se considera un canal. Los drenajes pluviales en la calle, es decir, la cuneta, eso es un canal. Los ríos, las corrientes naturales, los canales construidos para drenar fluidos de forma controlada, las tuberías de agua sanitaria, no las de agua potable, sino las de agua sanitaria, trabajan como canales, trabajan por gravedad. Y de acuerdo a su origen, los canales pueden ser
artificiales o pueden ser naturales. Uno de los usos más comunes que se le da a los canales es para el uso de las tierras agrícolas. En un proyecto de riego, la parte correspondiente a su concepción está definido por su planteamiento hidráulico y tiene principal importancia debido a que allí es donde se determinan las estrategias del funcionamiento del sistema de riego, es decir, cómo vamos a captar el agua, si vamos a tener un canal a presión, si vamos a tener una tubería a presión o vamos a tener una tubería por gravedad, con qué periodicidad vamos a recibir el agua, etc. Por lo tanto, para desarrollar el planteamiento hidráulico del proyecto, se tiene que implementar el diseño de la infraestructura identificando en las etapas del campo, canales, obras de arte, obras especiales, etc. Obras de arte no es un cuadro, ni es una escultura que vamos a poner en medio del río, ¿no? No. Sifones, flumen, alcantarillados hidráulicos, a eso se le llama obras de arte. Obras especiales